Egunon, vamos a ir con un documento histórico, es este, publicado por el gobierno vasco, Eusko Jaurlaritza. Ahí se ve bien el escudo. Es el texto de la LOAPA y de la Constitución. La colección, informe, el número 2, un librito, lo llamaríamos de bolsillo, que digamos que viene establecido con la situación respecto a los antecedentes y consideraciones generales sobre la LOAPA y la propia Constitución española, que vemos ahí, es de marzo de 1982. Es decir, 2 meses antes de nacer yo, el 19 de mayo del año 82. El Endacari era Carlos Jaraicotxea Urriza, el presidente del gobierno español era Leopoldo Calvo Sotelo, y el Santo Padre era Karol Wojtyla, Giovanni Paulo II. Pero bueno, estamos para hablar del tema de la LOAPA y de la Constitución española, que este libro sobre todo tiene esa circunstancia de la reflexión jurídica acerca de la forma territorial del Estado, la naturaleza y rango de los estatutos de autonomía, la cuestionable constitucionalidad de la LOAPA y sus desviaciones contrarias a la autonomía de las comunidades autónomas y la prevalencia del derecho estatal y sus límites, con el apéndice en la comunicación del gobierno sobre la necesidad de dictar una ley armonización de proceso autonómico anteproyecto de la LOAPA. Por tanto, ciertamente no viene estrictamente lo que es en otras líneas, porque hay otras colecciones donde viene recogido el texto legal, ya sea la propia LOAPA, la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la ley de concierto, firmada el 30 de diciembre del 80, luego entrará en vigor después de su aprobación por el Congreso de los Diputados en el año 81, en junio, y con carácter retroactivo para que entre en vigor fiscalmente hablando el 1 de enero del 81, pues tenemos esta reflexión muy interesante y muy importante, sobre todo en aquel momento, dando testimonios de cosas que actualmente están presentes en el momento actual. Porque debemos echar vista atrás, muy atrás a veces, respecto al hecho de, pues por ejemplo, ¿cómo podría reconocer un Fernando Díaz Villanueva respecto a la idea de que eh, Felipe V venía con el bagaje de ser pariente de Luis XIV, la idea francesa de la construcción distinta, porque es por conquista y agregación forzada desde el pariscentrismo, la idea de construcción de las Españas por agregación, como puede ser la incorporación de la corona aragonesa. Dentro de ella misma había habido sus más y sus menos entre los condados catalanes y la zona del llamado Reino de Aragón, la corona a través de Petronila y Ramón Berenguer IV, lo cual luego tenemos en 1512 el siglo de conquista de Canarias entre el año 1500 y poco y prácticamente después de la pasada por ahí por Colón, porque la mitad de las islas prácticamente se fueron incorporando después, y ahí está, por ejemplo, también la duda aquella de la bula papal emitida para los castellanos. Antes habían estado los normandos por ahí, luego el tema de los portugueses para el tema de Canarias, con lo cual ciertamente territorialmente hablando podemos irnos tan lejos como queramos, hablando de los decretos de Nueva Planta, los sucesos de 1640, que no solamente fueron en Cataluña o tampoco en Portugal, sino también hubo desviamientos respecto a Navarra, respecto a Andalucía, en Sicilia, Nápoles, con lo cual ciertamente la historia territorial del Estado español es larga y prolija a la hora de establecer la idea de que en principio esa reconstrucción, sobre todo en el siglo XIX, ameritaba un montón de reflexiones porque evidentemente la construcción del nacionalismo español
la idea romántica de la construcción de la nación, como si esto fuera equivalente España de Francia, a pesar de que evidentemente los Borbones no son ni franceses ni españoles, son de origen navarro, como todo el mundo debería saber, a través de aquel Enrique III de Navarra, Enrique IV de Francia, que dijo aquello supuestamente de París bien vale una misa, porque se convirtieron al protestantismo, pero evidentemente los hugonotes no eran la mayoría y por lo tanto el pariscentrismo era católico y todo aquello. Pero ciertamente tenemos esa realidad de la Primera República en España, el tema de la situación a comienzos del primer tercio. Evidentemente ahí influyen muchos elementos, como es la Semana Trágica en 1909, con el tema del catalanismo en 1917, con los intentos también regionalizadores desde Cataluña. Antes habían cogido eh, el Mancomunitat en 1914 y por lo tanto ciertamente también en 1917 es el primer momento en que la Diputación de Vizcaya recae en manos de alguien del PNV. Por lo tanto ciertamente ahí vemos también el arrastre desde Vizcaya de las otras tres hermanas presuntamente forales, porque todavía no se ha puesto en valor la reconfiguración foral, sigue en vigor la destrucción y laminación del siglo XIX, pero todo esto llegará cuando llegue la primera oportunidad, que es la Segunda República Española, con la idea de la reconstrucción territorial, cosa que había dado algo a prolijas realidades, ya sea a través del nacionalismo, ya sea vasco, catalán, gallego. También Secundino Delgado hizo los pinitos para poner las bases de un nacionalismo canario, y en la época de la Segunda República se puede ver también una situación en Valencia con un regionalismo valenciano que oficializa el nombre de País Valenciano. Lo cual ciertamente tenemos una fórmula que incluso acaba con un Santiago Fuentes Pila, que era cantabrista, a la par que nacionalista español, con lo cual ciertamente tenemos realidades territoriales que van cuajando por aquí y por allá. Pero evidentemente este elemento es visto como si fuera una desmembración, porque para el español medio de la época la situación parecía que en 1897, con la promulgación de los estatutos de autonomía para Puerto Rico y Cuba y Filipinas, al año siguiente, como se produjo la guerra y la independencia forzada, se pensó que, bueno, es que la independencia es antecedida por el hecho autonómico y por lo tanto luego en los años 50 y 60, cuando se establece el Estatuto de Autonomía para Guinea Ecuatorial, luego se tiene la idea de que la independencia, que llegará el 12 de octubre de 1968, había venido como hilo conductor necesario en una continuidad invariable de autonomía y independencia. Por lo tanto, habría que eliminar cualquier posible de autonomía para hacer inevitable la destrucción de los sueños independentistas. Y por lo tanto, ciertamente resulta sorprendente cuando evidentemente llega el final del franquismo y evidentemente toda Europa ha ido encardinándose en una tradición de lo que luego la Unión Europea llamará subsidiariedad, es decir, que cuanto más apegado a lo local para pensar políticas, se puede pensar mejor a nivel global, pensar en local, actuar en global. Esa realidad que ya hablaba de la DEA global de los años 60, con lo cual ciertamente tenemos esa realidad que va cristalizando en años 76, 77, 78, en un marco que no quiere repetir los esquemas del pasado porque fueron bien fracasados. ¿Y cuál fue ese? Pues evidentemente a través de la disposición transitoria segunda de la Constitución, establecer el marco regulatorio donde los estatutos que habían sido plebiscitados en el periodo de la Segunda República entonces pudieran incorporarse a una llamada vía rápida o de nacionalidad, que es el caso de Euskadi, de Galicia y de Cataluña. Y por lo tanto, ahí tenemos un primer paso en lo que la Segunda República había establecido como Estado integral, con derecho a la autonomía. Pero en este caso no, y sobre todo teniendo
como tiene la Constitución española, sobre todo tiene tres fuentes del derecho más inmediatamente, como es la Constitución italiana, la Constitución francesa y la Constitución alemana. La Constitución alemana es el marco federal, un poco la Suiza, y por lo tanto ciertamente regula todos estos elementos de un poder compartido entre los Länders. Alemania nazi odiaba a los Landes, los suprimió completamente, era un estado muy centralista y jacobino, curiosamente. La Italia, después de la guerra, tenía cinco estatutos de región normal y cinco estatutos de región especial. ¿Por qué? Porque pensaban que después del final de la Segunda Guerra Mundial y haber intentado el cambio de chaqueta, pero la Segunda Guerra Mundial les pilló peor que en la primera, pensaban los aliados igual nos quitan territorio y ese territorio que nos podían quitar, además de las islas del Dodecaneso, el tema de las islas del Egeo que fueron entregadas a Grecia, podía ser también parte del territorio propio considerado de Italia, con lo cual ciertamente pensaban que en territorio exterior, ya sea Sicilia, Cerdeña, el ámbito del Valle de Aosta, Friuli, Venecia, por ejemplo, podían ser susceptibles de ser, evidentemente, Bols en el alto, en el Tirol, el, bueno, el bajo Tirol, el alto es el de Austria, bueno, pues en la zona italiana del Tirol. Bueno, pues estos cinco territorios se les dio un estatuto especial de región avanzada para, bueno, retenerlos y que los habitantes naturales no se sintieran tentados a reclamar siquiera los aliados un estatus diferente y que los aliados pues viendo que bueno estos van a tener un estatuto diferente del resto de Italia pues entonces estos van a ser bueno pues esas ideas de nos van a obligar queremos hacer no queremos hacer pero digamos que tenían una relación diferente. Otra cosa es evidentemente Francia que es París y el resto, bueno, es como aquel dicho de España es Asturias y el resto tierra conquistada, pues algo parecido, pero con mayor razón de ser el asunto de que Francia es París y el resto pues es tierra conquistada y ya está, y se acabó. En París es el centro y el resto pues todo es periferia, desde Nueva Caledonia hasta la zona de Orleans que está a tiro de piedra, pero para la mentalidad del parisino pues es lo mismo Orleans que la zona de la Guyana francesa, o de Martinica y Reunión, o Mayotte, o Saint-Pierre y Miquelon. Y por lo tanto, ciertamente, esa no es una buena referencia en tanto en cuanto no sirve para entender cómo se establece en el artículo 2 nacionalidades y regiones en la Constitución española y la idea esta de poner la posibilidad de que haya diferencias en el marco regulatorio a pesar de que se diga que, bueno, al de 5 años pueden incorporar nuevas competencias las comunidades que no sean de vía rápida, sino sean las regiones de vía lenta. Pero ciertamente tenemos esa realidad en la que José Bono reconoció que los militares se sentían muy intimidados por la realidad autonómica, porque creían que había sido un elemento fundamental a la hora de la sublevación del 18 de julio de 1936, la idea de que vascos y catalanes, en aquel caso sobre todo, no tuvieran ningún elemento de autonomía o autogobierno que se le igualaba a independencia y a separatismo y a secesión. Con lo cual, ciertamente, les decían, tranquilos, muchachos, no. Todo lo que vayan a tener vascos y catalanes lo van a tener el resto de comunidades. Vamos a hacer comunidades para toda España. Lo cual ciertamente resulta interesante si ves el foco desde 1833 y la fórmula de café para todos del siglo XIX, como es la distribución a todo el Estado de diputaciones y provincias, cosa que antes estaba restringido y había otras fórmulas. Por ejemplo, en Galicia y en Cataluña las comarcas eran muy importantes, ahora se conocen como pequerías en el caso de Cataluña. Por tanto, ciertamente tenemos ahí una realidad que se suele poner como faro, pero hay otros intentos regionalizadores, como el decreto de Escosura de 1847, el intento de Silvela de 1873 con la Constitución Federal, y otro también en la década anterior, en 1800
84. Con lo cual, ciertamente hay varios proyectos regionalizadores en el siglo XIX, pero que no acaban cuajando en nada. Con lo cual, ciertamente, el único exitoso fue el de 1833, que también incorporaba una serie de regiones, pero parece que se ha olvidado completamente. Y por eso resulta interesante ese foco en el siglo XIX y con la variante de ir construyendo poco a poco, aunque en la Constitución Española de 1978, y apelo a leerla, no se establece un marco regulatorio de las comunidades autónomas. Lo mismo que en el artículo número 2 y también en el 1 no se establece, cuando se habla de la nación española, no se establece el contenido exacto de la nación española, con lo cual, ciertamente, en puridad hipotética, siendo bien transparentes, uno puede incluso independizar Murcia y decir que es que no formaba parte de la nación española. Y constitucionalmente uno no puede decir que Murcia es parte esencial de la nación española. Constitucionalmente hablando. Otra cosa es que popularmente todo el mundo conozca que Murcia o Extremadura son parte de la comunidad nacional española. Pero ciertamente ahí está el quid de la cuestión. Lo mismo que se establece la idea de que no todas las comunidades autónomas tienen por qué tener las mismas estructuras y no todo el Estado puede tener las mismas estructuras en forma de comunidad autónoma. Por eso se tuvo que hacer esos pactos de interpretación política de la Constitución en el año 1981 y en el año 1992. El primero entre el partido de UCD y el partido del Partido Socialista Obrero Español, poco antes de haber desaparecido, que desaparece UCD en el año 82, después de la derrota de octubre, de las elecciones del octubre del 82, y luego el recuento nuevamente de porque en ese acuerdo del 81 se estableció la idea de que todo el Estado tenía que ser comunidad autónoma, eh, distribuirse para las elecciones municipales del 83, en cuyo caso se sumarían las elecciones autonómicas de todas estas regiones que no habían sido constituidas antes de 1981, donde habían habido cuatro, que eran las nacionalidades, que era País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, que es el señor Clavero, el ministro de UCD, que dimitió precisamente por sus críticas, porque ese elemento de Andalucía fue el que abrió la posibilidad al café para todos. Pero ese café para todos a algunos les venía grande el tener comunidad autónoma a la hora de establecer su marco regulatorio de comunidad autónoma. Ciertamente luego hubo otros pactos en el año 92, otro pacto entre el PP y el PSOE, y la idea, por ejemplo, a comienzos del siglo XXI, que todas tuvieran extremadamente dúctilmente las competencias de sanidad y educación en el ámbito de la comunidad autónoma, quisieran o no. Por lo tanto, luego salen cosas paradójicas, como es la idea de la financiación, porque la financiación del régimen común está establecida por la LORAFNA, la Ley Orgánica del Régimen de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, la LORAFNA es otra. La RAFNA es la ley orgánica del régimen de mejoramiento del fuero de Navarra, que no se cumple en el artículo 54 cuando habla de la gestión de la seguridad social. Lo mismo que tampoco se ha llegado a completar la idea de la policía foral como policía exclusiva en tráfico, pero eso sería otra cosa. La LOFCA establece la idea respecto a que la financiación de las comunidades debe de establecerse por un sistema de cada 5 años y en 1980 es cuando se establece esa ley, con una adicional primera que establece el respeto para la financiación foral que luego se acordará a finales de ese año. Pero ciertamente Aznar en ese cambio de siglo del 20 al 21 establecerá ese llamado céntimo sanitario, porque dirá no hay gasto hay gasto excesivo para los ingresos que puede generar unas comunidades para el presupuesto de sanidad, y por lo tanto necesitan una financiación extra. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a poner un impuesto de 1 céntimo en la gasolina y directamente ese céntimo irá a financiar la sanidad.
Luego finalmente no fue un céntimo y no fue para ir a sanidad, lo cual ciertamente establece a ciertas personas y a ciertos partidos y a ciertos movimientos como mentirosos. Lo mismo que establecer esa idea de que, bueno, hemos sacado el genio de la botella, el genio que establece la idea de que las comunidades autónomas tienen potestad en su territorio para hacer lo que consideren, sobre todo las nacionalidades. Pero, como se establece el ámbito, como se conoció la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, donde un tal profesor Enterría, que había sido fundamental en el proceso anterior de despliegue de derecho autonómico, luego hay que recoger cable. Recoger cable porque piensan, no, se ha ido muy lejos. Las comunidades autónomas van a hacer lo que quieran y aquí el Estado va a tener un papel muy pequeño. Y por tanto hay que poner coto a las autonomías, volver a meter al genio en la botella. Y se hizo esa ley. Una ley de intervención, de armonización, como el nombre dice, es decir, de poner otra vez encima del frontispicio de las comunidades autónomas alguien que regule, que ponga orden en todos y que sea la última palabra, lo cual curiosamente había sido establecido ya en el Estatuto Gallego, en el primero, no el que se aprobó por un porcentaje muy bajo, una abstención muy alta. Se quería establecer la idea de que después de vascos y catalanes, los gallegos, que habían tenido una especie de personalidad castelao en el exilio, pero no habían tenido un gobierno y no habían tenido una estructura formal y no habían llegado a culminar porque se hizo el referéndum un par de días antes del alzamiento del golpe de Estado del 18 de julio, digamos que no llegaron a aprobar técnicamente el estatuto, lo votaron, sí, pero no lo llegaron a culminar en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, se les quería dar un discurso que aceptaran de, bueno, sí, vais a tener un parlamentito, pero todas las leyes que vote el Parlamento de Galicia las va a tener luego que convalidar el Congreso de los Diputados, lo cual evidentemente es absurdo, estúpido, porque evidentemente si una ley la aprueba un parlamento y luego tiene que aprobar otro, es como llevar ruedines en la bici. Es decirles a los gallegos, habéis votado un parlamento de la señorita Pepis y por lo tanto no tiene ningún valor el parlamento este que tenéis. Por lo tanto, luego cuando se cabrearon los gallegos y hubo que cambiar la cosa y UCD se metió en un berenjenal de la leche porque en teoría decían, bueno, como los catalanes han votado X, los vascos han votado Y, pero en Galicia han votado a UCD, entonces significa que confían en UCD y que los postulados nacionalistas pues no tienen tanto peso como en vascos y catalanes. Lo cual ciertamente supongo que en parte llevó a que los gallegos votaran tan bajo el estatuto, a pesar de que evidentemente luego tuvo un desarrollo más ligado al tema de las nacionalidades, con lo cual ciertamente ahí ya había un conato de establecer cierta regulación, parar la marea, para que hubiera una realidad distinta entre los que estaban apostando mayoritariamente de manera social, porque a veces cuando se dice nacionalidades históricas, la historia de Aragón, qué buena es, la de Andalucía y la de La Mancha y la de la región leonesa, siendo uno de los orígenes del parlamentarismo en Europa. Sí, sí, la historia es maravillosa. Pero no se refieren a eso. Nacionalidad histórica se refiere a aquellos territorios que han reivindicado de manera continuada el hecho autonómico. Y ahí están muchos que tienen una historia de la leche maravillosa, espectacular, cuando llega la reivindicación del hecho autonómico a finales del siglo XIX y en el siglo XX, pues tienen una exigua participación en esa reivindicación a nivel del Estado español. Y por lo tanto, ciertamente, se refiere a esa diferencia. Pero ciertamente eso no amerita al hecho de que una vez tienen el hecho del autogobierno, haya luego que ponerles unas cortapisas que finalmente pudieron ser limitadas por el mandato del Tribunal Constitucional. La idea de que fue mandatado desde varias instancias, incluidos diputados en el Congreso de los Diputados, para ese recurso que elevó una instancia para su inconstitucionalidad, a pesar de que luego, por la puerta de atrás, vía leyes de bases, leyes orgánicas de bases y otras disposiciones por el mezogobierno, con los altos funcionarios, esa casta funcionarial del Madrid político, pues ya establecieron cierta idea para limitar de facto, no jurídicamente hablando, pero de facto,
limitar las capacidades del autogobierno. Por tanto, ciertamente hay que recordar, ahora que se trata con partidos que han desaparecido prácticamente, como UPyD, Ciudadanos está en vías de... Igual luego Vox acaba también en vías de desaparición. Pero de momento estos que hablan contra las autonomías, contra el autogobierno, contra la España tradicional, que es la del autogobierno, hablando en plural, las Españas, pues ciertamente es un peligro contra la Constitución, es un peligro contra el ordenamiento jurídico, es un peligro contra el hecho autonómico, pero no es nuevo. No es nuevo porque, como digo, ya en el año 82, es decir, hace ya 40 años, 41 prácticamente, con este libro que ya explicaba todo este elemento, todo este proceso, y que por lo tanto recomiendo al que tenga la posibilidad de acercarse a cosas como esta, volver a leer lo que en aquel momento, jurídicamente, es decir, no una opinión en el diario Ya, o en el diario 16, o en el diario de ella, bueno, pues evidentemente un elemento institucional como este documento en donde se establece esta idea para reivindicar la inconstitucionalidad de la LOAPA y su intento de volver atrás y reincidir en los errores históricos de las Españas. Cosa que han vuelto a sacar a la luz estos amables caballeros de Vox y a través de ellos algunos otros que les siguen el olor a la tostada a pesar de que esté más quemada que el carbón. Por lo tanto, ciertamente recomiendo ese libro y todos los que se le parezcan. Pero como digo, aquí tengo este, que es el que tengo yo. Y por lo tanto, ciertamente, desde marzo del 82 hasta este prácticamente marzo de 2023, 41 años, para reivindicar el hecho autonómico, el autogobierno como parte esencial de las Españas. Y sin más, es que el casco, Agur, Probat, Betty Helpian.